Una búsqueda perenne a lo largo de los siglos es la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo ser felices? El Salmo 112 nos da la respuesta de Dios a nuestra búsqueda de la felicidad. Dice, qué felices son los que temen al Señor. Esa es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en el año 2024. Esta es la meditación correspondiente al jueves 16 de mayo. Yo soy el pastor Rafael Pole, me da mucho gusto que juntos podamos compartir nuestra lectura de la palabra del Señor. Estamos ya avanzando en nuestra lectura de los libros correspondientes a Samuel, Juan, Salmos y Proverbios. Y me gustaría en esta ocasión empezar compartiendo algunas líneas de pensamiento respecto a lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. Uno de los retos grandes que tenemos cuando abrimos la Biblia es comprenderla, entenderla. ¿Se acuerdan de la pregunta de Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Y hay muchos textos difíciles porque implican situaciones extremas, guerras, destrucción, muerte, etc. Recuerden que una clave para poder entender la Biblia siempre es preguntarnos cuál es el sentido del texto, para qué se escribió, cuál es el propósito que tiene el autor al compartirnos esta palabra. No está buscando proveernos de información histórica, aunque hay libros que llamamos históricos. Y tampoco tiene como propósito llenar nuestra cabeza de conocimientos, de sabiduría, aunque hay libros que se llaman libros de sabiduría. El texto de la Biblia tiene siempre un sentido o un propósito y tiene que ver con la revelación de Dios, el conocimiento que el hombre necesita de Dios y el poder alcanzar en nuestra vida su propósito. Algunos textos son leídos con cierta dificultad y requieren tener algunas herramientas para poder estudiarlos y comprenderlos mejor. Pero esta pregunta siempre ayuda mucho. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos del hombre, del ser humano? ¿Qué aprendemos de la salvación? ¿Qué aprendemos de la iglesia, del cielo? Y en los textos del Antiguo Testamento, como el que hemos leído, en el caso de Samuel y Jueces, aprendemos mucho del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Y cómo es Dios? Y justamente sobre esto podemos enriquecernos, conociendo mejor al Señor. Y recuerden que Él es un Dios celoso, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios justo. También es conocido como el Rey. Nuestro Dios es el Rey, especialmente adorado así en los Salmos. Y también podemos aprender que Dios es, como Jesús nos enseñó, nuestro Padre. Y hay muchas cosas que un rey hace para defender a su pueblo, su territorio. Hay muchas cosas que papá hace para defender a su familia y su territorio. ¿Qué no harías tú por defender a tu familia, a tu pueblo y tu territorio? Sin duda, todo lo que esté en tu mano para preservar la vida de tu pueblo, de tu familia o preservar también la integridad de tu territorio.
Hoy vamos a, cerrando esta pequeña parte introductoria que quería compartirles para ayudarles a la lectura del texto bíblico, especialmente en textos un poco difíciles para nuestro tiempo, nuestro momento, nuestra cultura. Justamente la Biblia es un texto antiguo que requiere este puente que nos lleve del ayer al presente, para poder comprender ese texto de ayer para nuestro día contemporáneo. Y en este capítulo 18, pues continúa lo que acaba de empezar, que es la historia de David. Una historia extraordinaria. David desde el principio es coronado con muchas victorias. Empieza en su victoria inaugural con Goliat y de ahí tendrá muchas victorias más contra los filisteos y otros pueblos enemigos de Israel. Y el tono de la narrativa de la vida de David es clara desde el principio. Dice el texto bíblico, David, todo lo que hacía tenía éxito. Éxito en todo lo que hacía. Así que encontramos que vence y vuelve a vencer y derrota a uno y derrota a otro y el pueblo lo aclama, el pueblo lo reconoce porque todo lo que le encomienda a Saúl o lo que corresponde a su tarea como encargado de su ejército, él todo lo que emprende lo hace muy bien y Dios lo corona con éxito. Y como un tono, déjeme decir así, un poco shakespeariano, de la literatura de este gran escritor inglés, de esas tragedias tremendas de Shakespeare. Aquí encontramos también esa tragedia terrible del celo que se provoca en Saúl cuando escucha el reconocimiento del pueblo a David. Y luego su hijo Jonatán lo aprecia mucho. Luego el profeta Samuel lo ha escogido como el sucesor. Luego su hija, la segunda, se enamora de él. Total que todos los que están a su alrededor hacen que este celo de Saúl venga creciendo cada vez y cada vez más. Intenta matarlo varias veces, queriendo atravesarlo con una lanza, y dice el texto que un espíritu lo atormentaba de parte del Señor. Y esto me da pie a otro comentario muy breve. Para el pensamiento judío, para la fe de Israel, para la comprensión de la vida del pueblo de Dios, todo depende de la soberanía de Dios. Dios es un rey soberano por sobre todas las cosas. Así que el pueblo hebreo, todo lo que vive, lo entiende a la luz de la voluntad de Dios. Si son derrotados, si son vencidos, si son oprimidos, si tienen enfermedades, si algo acontece, si otra cosa viene a su vida, todo es del Señor. En este caso también el espíritu que atormenta a Saúl. El pueblo hebreo entiende que ese espíritu también proviene de Dios, porque Él es soberano. Para el pueblo hebreo no hay nada que esté fuera de la autoridad de Dios. Así que huyendo de estos momentos de ira de Saúl, David corre a refugiarse con Samuel, a pesar de que es ya yerno de David porque se casó con su segunda hija, y también a pesar de que una y otra vez Jonatán lo defiende. Es una historia muy interesante, con muchas aristas, muchas crestas y valles, subidas, bajadas, tragedias, historias de amor, en fin, todo lo que una buena historia nos puede comunicar. Lo importante es, insisto, más allá de la forma bella en que es relatada esta historia por el autor de Samuel, del libro de Samuel, Dios está escribiendo una historia, Dios tiene un propósito, Dios ha elegido a David con un propósito y lo va a llevar a que cumpla una tarea dentro de su plan maravilloso de salvación para toda la humanidad. Si llegamos ya a Juan capítulo 8, verso 31 al 59, encontramos con que Jesús les dice algo, los que lo escuchan ahí en el templo, les dice, si ustedes fueran de veras mis discípulos, se mantendrían fieles a mis enseñanzas.
Y aquí creo que no hay ninguna duda, porque un discípulo se caracteriza justamente, su característica más clara es justamente que es formado por la enseñanza de un maestro. Y ese es un aspecto muy importante, hermanos queridos, que a veces en la iglesia, en el día a día, en el domingo a domingo, aunque tengamos clases que llamamos de discipulado, nos quedamos a veces en una superficie que no logra tocar esas fibras más íntimas y sensibles que deben ser alcanzadas por el discipulado, porque es una tarea formativa de transformación de vida. Tomar una clase de 50 minutos una vez a la semana con algún tema que se aborda de manera general y que no entraña en realidad algo para nuestra vida, se queda en la superficie. Y Jesús dice, mis verdaderos discípulos se mantienen fieles a mis enseñanzas, es decir, son constantes, las practican, las aplican, las viven. La gente que lo escucha, dice Jesús, en realidad no creen en Dios ni pertenecen a Dios, porque si creyeran en Dios y pertenecieran a Dios, me entenderían a mí y creerían en mí, porque yo y el Padre somos uno y yo vengo a compartir lo que escuché en la presencia misma del Padre. Todo esto hace que la gente lo acusen de estar endemoniado y unos a los otros acusan de tener demonio. Jesús los acusa a ellos y ellos acusan a Jesús. Y esto da lugar a que al final de este diálogo ríspido, duro, intentan apedrearlo, pero Jesús sale tranquilamente de medio de ellos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos revela de Dios? En tanto hemos creído de Él, ¿qué tanto permanecemos en su palabra? Aquí podríamos decir con toda claridad que en Juan no cabe duda, todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con el Cristo, todo tiene que ver con el Hijo de Dios que ha revelado al Padre, porque el Hijo y el Padre son uno solo, y el Hijo revela lo que escuchó en la presencia misma del Padre, y son las cosas que Él ha venido a compartir y que la gente no puede creer. Aquí estamos entonces justamente en lo que es el corazón de Juan, la revelación de Cristo como el Verbo que estaba desde el principio en la presencia del Padre. Llegamos al Salmo 112. Podríamos llamarlo el Salmo de los que temen al Señor. Porque si tú quieres saber cómo es la vida de un cristiano, pues el Salmo 112 es una extraordinaria herramienta. Déjenme compartirles algunas líneas. ¿Cómo es aquel que sigue a Jesús? Son felices porque temen al Señor. ¿Cómo son? Encuentran su deleite en los mandatos del Señor. ¿Cómo son? Familias exitosas porque sus hijos tendrán éxito en todas partes, dice el salmista. Dice el verso número 3, serán ricos porque sus buenas acciones durarán para siempre. Brillan en la oscuridad. ¿Cómo es un discípulo de Jesús? Verso 4, es generoso, es compasivo y se comporta con rectitud. Le va bien porque presta dinero con generosidad, es generoso. Maneja sus negocios de forma equitativa. Y dice el Salmo, si tú eres así, el mal nunca te va a vencer. Bueno, ustedes lo van a leer o ya lo leyeron, el Salmo 112 es un hermoso salmo que describe cómo es la vida de aquel que teme al Señor, que sigue a Jesús, que es un discípulo de Cristo. Esto es tan importante, porque a veces la pregunta, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo es un cristiano? Recibe muchas respuestas de nuestro imaginario religioso, de nuestra formación cristiana, de nuestros temores, de nuestras represiones, de nuestras inquietudes o de nuestros valores, de nuestra forma de pensar individual. Y a veces está lejos de lo que Dios dice. El Señor nos da aquí una clave respecto a lo que es un discípulo. No siempre contestaríamos de inmediato, es generoso, es compasivo, es recto, está feliz,
se deleita en observar la palabra. De eso dice el Salmo. Por eso es un salmo muy hermoso. Finalmente, Proverbios capítulo 15, versos 12, 13 y 14. Extraigo dos pensamientos de los proverbios de hoy. El corazón contento alegra el rostro. Y a veces decimos en tono de broma que podemos ahorrarnos tanto en maquillaje, en correcciones estéticas, si solamente tenemos un corazón que está contento. Así que el Señor permita que como buenos discípulos de Jesús estemos alegres, porque se verá en nuestro rostro. También dice, el sabio tiene hambre de conocimiento. Una de las primeras lecciones que uno da cuando le toca la clase de introducción a la filosofía, pues es tratar de definir el concepto. Muchas personas cuando saben que alguien estudió esta carrera le preguntan, ¿y qué es eso de filosofía? Me suena un poco como misterioso, como extraño, como místico. Y la definición más, a mi juicio, más acertada es amor a la sabiduría. Filosofía, por su composición, de la palabra en griego, su etimología, significaría amor a la sabiduría, lo cual quiere decir, y aquí viene mi comentario, que el que tiene el título de filósofo o el que estudia filosofía se caracteriza porque ama el conocimiento. No lo tiene, no es poseedor de él, pero lo busca. En tanto que amar significa ir en pos de aquello que uno ama. Así que uno nunca deja de aprender, nunca es un filósofo terminado, nunca es un teólogo terminado, nunca es un discípulo completo, porque siempre estamos en ese camino de amar, en el caso de la filosofía, de amar a Jesús, a la sabiduría, en el caso de Proverbios, de amar el conocimiento, tener hambre de conocer, deseos de saber. Aquí déjeme decirlo en una expresión muy humana, ¿no? Tener esa ambición. Hay gente ambiciosa, pero ambiciosa fea, codiciosa, ambiciosa que pasa por encima de todo por tener. Hay una ambición, vamos a llamarla positiva, que es un deseo obviamente de tener algo. Y ese deseo obviamente de tener es conocimiento. Si tuviésemos conocimiento, muchos errores en la vida no los hubiéramos cometido, porque en muchos casos nos falta entendimiento, nos falta conocimiento, nos falta comprensión, nos aceleramos, vamos muy rápido o pretendemos saber lo que en realidad no sabemos. Así que el sabio tiene hambre de conocimiento, dice el texto de Proverbios. Que Jezreel, que tu familia espiritual se caracterice por tener hambre de la palabra, hambre de conocer a Dios. Este sábado, mis queridas hermanas, no se olviden de llevar una invitada, una amiga, una compañera de trabajo, una vecina, una familiar. Tu prima anda por aquí, la puedes invitar. Tienes por allá una sobrina que hace mucho que no ves y que te sería bueno que la invites a la reunión. Van a pasar un tiempo muy bendecido porque comparten la comida, el desayuno, también la enseñanza de la palabra, tienen tiempo de conversar, de convivir, orar unas por otras y generar proyectos. Eh, Espero que ya hayan contestado muchas de ustedes y también los hombres podemos hacerlo. No es exclusivo de las mujeres. La invitación a que aportemos nuestras recetas para hacer un recetario. Nuestra hermana Katy nos está ayudando en coordinar esta actividad y espero que no se nos olvide porque luego decimos, bueno, luego se la mando o déjame escribirla porque la tengo aquí pero no la tengo escrita, pero date la tarea, creo que puede ser muy hermoso compartir y esto es una actividad de las mujeres, que justamente ahí se gestan estos proyectos que pueden ser muy enriquecedores. Gedeón es una historia también muy interesante. A mí me gusta Gedeón, ¿saben por qué? Porque
a pesar de que tiene sus oscuridades, me gusta esta historia porque es alguien como muy auténtico, como muy directo, muy verdadero. O sea, él tiene preguntas y las plantea, tiene inconformidades y los dice desde el principio. No es alguien que simule políticamente correcto, como muy circunspecto, muy mustio, muy correcto. No, es alguien un poco temperamental, pregunta, desafía, insiste y expresa sus inquietudes. Dios lo usó. A veces consideramos que somos tan imperfectos para que Dios nos use, pero si algo aprendemos en la Biblia es que Dios usa vasijas tan rotas, tan lastimadas, tan deterioradas, y yo sé que no es bueno decir esto, pero incluso a veces son vasijas muy sucias, vasijas muy sucias, que sin embargo el Señor las usa. Un ejemplo muy sencillo, pues cuando se habla de que los reyes paganos son usados por Dios con un propósito. Así que, pues eran paganos, eran reyes, eran malvados, eran tiranos, y sin embargo, Dios en su plan podía usarlos con un propósito. No justifica la maldad, no justifica la mugre, no justifica el pecado, significa que incluso el Señor puede usar lo que nosotros consideramos que no debe ser utilizado. Y en el texto de hoy, de Samuel, recuerden que hay un párrafo que dice, ¿cómo Saúl incluso entre los profetas? Saúl profetizando parecía algo inexplicable, ¿no? Pero así lo dice el texto bíblico. Bien, gracias a Dios porque pudimos ayer tener nuestro tiempo de oración. Siempre el Señor nos bendice. Gracias a Dios por ese tiempo de comunión entre nosotros, íntima, de oración, de intercesión, de petición, de gratitud. Así que gracias a Dios por ello y porque el Señor nos dio un mensaje. Recuerden que estamos los miércoles con el tema de no tengas temor, no te dejes vencer por el temor, no te paralices por el temor. Y ayer aprendimos que hay que navegar y para subir de la barca y echarle para adelante no hay que tener miedo. No puedes tener miedo, porque el miedo lo que haría es evitar que navegues, camines o vueles. Y si tú tienes en el corazón el deseo de tirarte de paracaídas alguna vez en tu vida, con temor no lo vas a lograr nunca, porque justamente el temor evita que volemos, que caminemos o que naveguemos. Pero hay que echarle para adelante, porque en el Señor confiamos. Que así sea.